Esto es El Taller del Maestro con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Hermanos míos, que Dios me los siga bendiciendo grande y ricamente. Estás en sintonía con el Taller de Maestro y soy tu hermano y amigo Jorge Abreu. Si tuviésemos idea de lo que realmente se cumplió en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, estuviésemos llorando, pero llorando de agradecimiento constantemente. Fueron 7 palabras pronunciadas por Jesucristo que se puede traslucir en una forma de comportamiento. Te las voy a mencionar por orden para que si tú no te las sabes o no las recuerdas, trata que se te queden grabados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí está tu hijo. Y viendo al discípulo amado le dijo: hijo, ahí está tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es difícil poder darles a ustedes en media hora el significado real y completo de cada palabra. Cada palabra de esas realmente se lleva un tiempo para poder explicarla como tiene que explicarse. Pero quiero que hoy tomes conciencia de que siempre en cada una de ellas hay algo más que nosotros no hemos oído y que de una u otra forma nos llega a cada uno de nosotros. Yo quiero que tú entiendas y que entienda algo. Jesucristo comenzó a sufrir desde el mismo momento en el que, terminando la Santa Cena, se dirigió al Monte de los Olivos y comenzó a orarle al Padre. Y como comenta Lucas 22, le pidió que pasara esa copa, si era su voluntad, como era lógico, y que si no era así, la dejara que se cumpliera. Esas palabras pronunciadas por Jesucristo, yo estoy convencido de que fueron pronunciadas con sangre, sudor y lágrimas. Y fueron pronunciadas así, hermanos, porque estaba mirando el sufrimiento por el cual él iba a pasar. Él tenía 2 grandes misiones. Una, establecer la palabra de Dios para que la humanidad supiese cómo iba a funcionar a través de la dispensación de la gracia. Pero también sabía, porque podía verlo, que para que esta primera misión tomara veracidad, tenía que realizar la segunda gran misión: morir por esa misma humanidad. Pero había algo más. No era morir porque ya le faltara el aire y se ahogara en la cruz, sino cargando el pecado completo de los que estuvieron, los que estaban y los que como nosotros faltaban por llegar. La primera no podía funcionar si él no iba a la cruz. Es por lo que esa palabra de Jesús da la medida de lo que a él esperaba en su recorrido hasta la cruz. Por eso ponle atención y te vas a dar cuenta realmente cuántas cosas se nos han pasado por encima de la cabeza que no hemos oído y que quisieras que hoy tú le pusieras atención. Oremos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, en este bonito día. Y tenemos que bendecir su nombre, Padre amado, por haber tenido el coraje de enviar a su primogénito, Señor, a la cruz del Calvario. No solamente fue un sacrificio real, un sacrificio que nos ayudó a todos, sino que fue un sacrificio también por amor, Señor. Porque me imagino cuánto tiene que haberlo pensado para llevar a su primogénito a la cruz del Calvario, Señor, a sacrificarlo por nosotros. Y al Señor
nuestro más profundo respeto a través de nuestro agradecimiento por ese gesto, por esa honra y ese honor que Él tuvo en el dolor para nosotros poder ser salvos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Vamos a comentar brevemente las 7 palabras en honor a su sacrificio. La primera: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hermanos míos, ¿realmente nos merecíamos nosotros esa palabra? Para nada. ¿Se imaginan ustedes después del sufrimiento que había pasado cuando iba a ser clavado en la cruz? Ya en el momento final, pensando solamente en nosotros. Es por eso por lo que yo le dije que todo esto que se iba a hacer ahora es en honor a su sacrificio. ¿Quién de nosotros puede decir que ha pasado un sufrimiento parecido? Si nosotros realmente solamente con 2 latigazos maldecimos a todos, a los que están y a los que no están, como los que no están, y Él pensando en nosotros, que íbamos a estar en este mundo 2000 años después, y así todo cargó con nuestros pecados. Nosotros somos parlanchines, hablamos y al final no hacemos nada. A pesar de que este hecho tiene mucha profundidad espiritual, y sin embargo nos acordamos de Él solamente en Semana Santa. Por eso visítanos. Él no podía hacer esto hablando solamente. Él no podía decir solamente: perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen, y ya se acabó. Esa es la primera palabra y lo dejé. Él tenía que decirlo y también practicarlo delante de nuestros propios ojos. 2 malhechores a su lado, gritándole oprobio. Ya no era solamente el dolor físico, sino el dolor por amor. A ver 2 de los que Dios había creado echados a perder. Y además, arriba de todo eso, el rechazo de su misma gente. Aquellos a los que un día lo hicieron pueblo escogido y que a una sola voz habían gritado: crucifíquenlo. Pero el mismo que nos dijo: es fácil perdonar a un ser querido, ¿por qué no perdonar también entonces a tu enemigo? Ahí es donde está la prueba. ¿Durante cuántos años esos 2 hombres habían sido hijos del diablo? ¿Cuánto mal no habían hecho? Pero Jesucristo, en ese principio de la gracia, como también sucede hoy, solamente necesitaba una sola palabra de arrepentimiento, verla en acción. Y uno de ellos, después de reprender al otro, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hermano, ¿cuántos no hay hoy en condenación por los mismos amarres de maldad que el malhechor de la cruz tenía? Este hombre lo único que hizo fue soltar las ataduras que lo amarraba al pasado, y con eso solamente defendía al Cristo de la cruz. Y la respuesta no se hizo esperar: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Tú que me estás escuchando, no solamente esos que están esperando para entregarse, y que yo les puedo decir que tú estás esperando para entregarte, sino que esos que están en condenación y todavía no quieren, siguen amarrados a esa condenación y no quieren soltar todavía las amarras porque se sienten cómodos, porque están haciendo lo que les da la gana, porque no quieren salir del medio en el que se encuentran. ¿Te das cuenta? Por eso vemos algo interesante en todo esto. La primera palabra recorre todos los corazones de todo el pueblo de Dios, desde el principio hasta el final. La segunda le enseñaba al hombre que podía terminar con la maldad solamente arrepintiéndose. Pero además nos dice que el que tenga el amor de Cristo en su corazón tiene que comenzar a cambiar el concepto de que el hombre malo no tiene derecho a perdón. Que eso es: yo te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Ahí estaba el Señor en la cruz. Pero al bajar su mirada y encontrarse con la mirada de dolor de su nana y la de su discípulo amado, sabía que faltaba algo. No solamente que tenía que arreglar
sino dejar lleno el vacío que existía en corazones de padre e hijo. Y ese es un derecho que da la honra de amarse entre padre e hijo. María acogió a Juan y Juan le abrió las puertas, no solamente de su casa física, sino también la de su casa espiritual. En estas tres primeras palabras, hermano, el amado envolvió a toda la creación pensante y la envolvió con el perdón y el amor. Quizás no todos puedan ser padre o madre, pero lo que sí, todos somos hijos y todos tenemos ese derecho de honrar a nuestros padres. Pero verdaderamente, hijo, al honrar a tus padres por obediencia a mandato divino, aquí hay un misterio, quizás destapado hoy. Las dos primeras palabras, como te dije, son palabras perdonadoras. Se la da a Lucas, un gentil griego convertido al judaísmo. Sin embargo, la tercera se la da a Juan, el discípulo del amor. Y llegamos a donde te quería llegar. Y llegamos a la palabra que divide el antes y el después. La cuarta palabra, que es el mismo centro de las palabras de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién no ha tenido esa frase en su boca en momentos de aflicción? Como dijo el Señor en la parábola de la mujer adúltera, yo te la menciono aquí con Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? El que nunca haya dicho esa frase, que tire la primera piedra. Sin embargo, hemos predicado durante miles de años sobre esa palabra, pero no vemos cuántas veces en el silencio de su espíritu, quizás viendo a muchos que son sombras de su imagen muriendo todavía porque le falta el conocimiento, y él gritando quizás igual que nosotros, clamando, gimiendo, hijo mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso sucede solamente porque la palabra de Dios no ha germinado todavía en sus corazones. Pero quiero recordarte que esa palabra está ahí, en tu corazón, y que si tú mismo la riegas en amor a ti mismo, germina, nace, crece y se expande. Tengo sed. Es la que le sigue. Es la quinta palabra dada por Jesucristo en la cruz. Según la concordancia de Strong, la definición de sed en el griego es incierta, pero en el hebreo solamente se define como tener sed, estar sediento. Sin embargo, en el diccionario esencial de la lengua española nos dice en una de sus definiciones: apetito, escucha, apetito o deseo ardiente de algo, y nos da un ejemplo: sed de justicia. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que dice Cristo sobre esa sed de justicia? Eso nos lo da en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que las escrituras son puramente espiritual, que están hechas para guiar al sistema espiritual, que es el sistema espiritual el que debe de regir el cuerpo físico. Entonces vemos como lo que se está viviendo en la cruz del Calvario es una guerra espiritual. Pensando en eso, creo que lo menos que necesitaba el amado en ese momento, y te lo digo porque soy jardinero, y yo sé lo que significa la celos, lo que significa el agua para nosotros, pero en ese momento lo menos que el amado necesitaba era agua. A pesar de que las propias escrituras nos dice después esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea que ya todo estaba terminado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Vinagre fue lo que le dieron. El vinagre es lo que se le daba en aquella época a los crucificados para acelerar su muerte física. Pero yo estoy convencido que el amado iba a morir cuando terminara su plan, cuando realmente él estuviese preparado, con todo consumado, para poder morir físicamente, no cuando el hombre quisiese. Analicen sus palabras sabiendo que ya todo estaba consumado, y para que las escrituras se cumpliese dijo: tengo sed. El Salmo 61:21 nos dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Amos 8:11, un poquito más adelante, que aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
Nosotros estamos mirando hasta aquí en estas 5 palabras, algo muy interesante. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo realmente en ese momento? ¿A Dios o a nosotros? Yo estoy convencido que le estaba hablando a Dios, pero nos estaba dejando plasmado lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso yo creo que aquí es más que suficiente para entender la sed de la que nuestro Señor estaba hablando. En todas las palabras se puede ver de que independientemente que el amado le habla al Padre, todas ellas son conceptos teológicos divinos que tienen que regir la vida espiritual de los que nos llamamos hijos de Dios. Estas 5 palabras nos dan a entender, hay que ponerla en acción en nosotros. Hasta ahí, esas 5 palabras, Jesucristo quiere que nosotros las pongamos en acción en nuestra vida, para que la gracia se vea en el ser humano. Y para que eso suceda, se tiene que buscar el perdón en el amor de Dios, para que el amor delegado desde la cruz tenga poder en ti. Se tiene que ver en ti, hermano, el poder perdonador al prójimo. Además, nos enseña que hasta la persona más dañina que exista, si realmente amas a Dios, tienes que perdonar y no enjuiciar. Que si realmente amas a Dios con todo tu corazón, tienes que amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros. El amor de Cristo nos da toda la posibilidad de amar al prójimo como Dios ama a sus hijos. Y eso solamente se logra siendo sediento de su palabra. El amado caminó 3 años haciendo milagros y prodigios que amparaba la palabra que enseñaba. Realmente esa palabra había hecho mella en el corazón de la gente. Realmente en aquella época como la de hoy existe sed de palabra. Aunque para muchos, tanto en aquella época como en la de hoy, la sed por el poder y la riqueza están por encima porque la sed de la palabra. Por eso esta palabra define prácticamente el suplicio de la cruz, cuando Dios a través de Lucas dice, después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed, perdone a través de Juan. La sexta palabra de consumado es de Juan. Ya antes de beber el vinagre la pronunciaba como que ya él sabía que el momento final a su suplicio había llegado. El amado sabía que su sacrificio era una victoria rotunda, porque él veía a lo lejos, como explicó Juan en Apocalipsis, una multitud de diferentes nacionalidades e idiomas batiendo palmas. Aún veía más a lo lejos a muchos que habían obtenido esa doble porción de unción que sale de la cruz del Calvario. Ya podía decir su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había terminado la primera etapa de su misión, morir como hombre, pero comenzar de nuevo a vivir solamente en su espíritu. Fue un plan maravilloso por Dios y ejecutado por el mismo Dios. Ahora, hermano, comenzaba la etapa que más dolía. Ya él había terminado en la cruz. Todo había sido una victoria. Ahora comenzaba la gran lucha para poder rescatar su gran creación a través de su gracia. Ya comenzaba esa gran lucha, pero esta vez los dos, Dios y nosotros, bajo el mismo pacto. Las gracias nos da la posibilidad de compartir con el amado el reino, pero el arrepentimiento nos da la llave de poder entrar con él a su pacto. Antes de seguir, solamente te voy a dejar una unción o una opción. Existen dos ideas divinas que nos hablan y al mismo tiempo nos enseñan la entrada a ese maravilloso mundo de Dios. El primero nos dice en Efesios 2, 8, 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué te quiere decir esto? Que existe un solo Salvador, porque existe un solo intermediario entre el Padre y nosotros, que es Jesús, el unigénito de Dios. Pero además que tú podrás entregarle a muchos todo tu dinero e inclusive una rastra cargada de pan con jamón debajo de los puentes, que no has hecho nada, solamente es una simple oración creyendo en Jesús la que te salvará. Y eso lo verás cuando nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La oración de culpabilidad, hermano,
con la cual te entregas a Dios es el comienzo de la salvación. Pero el momento de aceptarlo a través de esa simple oración, ya al mismo tiempo es tu comenzar a cambiar. Porque si tienes tu corazón adulterado por el odio, el rencor o cualquier cosa más, cuando te revisan tu corazón, no estás haciendo nada, aunque la palabra de salvación que quedó en ti, escucharlo, y te vas a encontrar de nuevo en esta misma posición en la que hoy te encuentras, de volver a hacer la oración de salvación. Escucha lo que Romanos 10, 8, 9 nos dice, y te la voy a personalizar para que la entiendas mejor. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú, personalizado, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La oración que harás es una oración de arrepentimiento, la cual se supone que tú cuando hagas y al arrepentirte de los pecados cometidos, ya no lo harás más. Y tendrás sumo cuidado de no cometer más ninguno. Ahora bien, si tienes internet, busca biblia.com, amén, 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 y trata de entenderla para ti. Te aconsejo que no trates de interpretarla para nadie, sino para ti. La palabra nos dice que nadie es profeta en su tierra, razón por la cual nuestra tendencia es ver el pecado de otro y no el nuestro. Pero nosotros, para poderle pasar esta bendición de salvación a otros, primero tenemos que asumirla para nosotros, ya convertido, y después entregársela a otro. ¿Listo? Repite conmigo. Jesús, amado Dios, vengo delante de su presencia pidiéndole perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, no solamente del daño que a otros le he hecho al pecar contra ellos, sino los que a mí mismo me han dañado. Tengo necesidad de pertenecer a su pueblo para llamarle papá y poderme llamar hijo. Gracias, Señor. Amén. Hermanos míos, tú puedes hacer con tus propias palabras tu propia oración de salvación. Solamente crear un diálogo con Dios, dándole honra y honor a Él por su gran sacrificio. Las propias 7 palabras de la cruz del Calvario, respondiéndola, aceptándolo como tu Señor y Salvador, confesando con tu boca tu arrepentimiento, puede ser la guía para que tú puedas llegar a ese punto. La palabra que llegue a tu corazón, su precio no tiene cálculo, por lo que no se la puede poner precio, pero tampoco es plagio transmitirla, por lo que si te llegó a tu corazón y crees que puede ser de bendición a otro, compártela. Que Dios te siga bendiciendo. Creo que nunca ha existido mente humana a lo largo del tiempo de vida, desde el principio hasta la futura llegada del rapto, que pueda darse cuenta del valor existente en Jesús y su sacrificio. Inclusive que pueda aquilatar realmente lo que es el sacrificio desde el mismo momento en el que salió del reino, donde existe todo lo bueno, porque si la palabra nos dice que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar, es porque allá existe todo eso y cantidades industriales. Y lo dejó para venir con destino a la tierra en un momento X, aparecer en un lugar que, aunque lo conocía, tuvo que vestirse con carne de hombre y empezar a caminar en el mismo mundo más desordenado y vacío en el cual estuvo en el principio, cuando preparó para nosotros poder vivir en paz y tranquilidad, y darnos inclusive más oportunidades de supervivencia con la que todos vivimos nuestro hoy, el tiempo de gracia, para poder evitar la puerta de la perdición, solamente creyendo en Jesús, porque el sacrificarse en la cruz no fue solamente un acto simbólico ni heroico de Jesús, sobre lo que existía en ese momento, porque Jesús como Dios siempre ha sido Dios en todo momento, sino que fue para demostrarnos todo ese amor del que su misma palabra nos la ha pronunciado en todo tiempo. El trabajo de Dios es romper murallas. El trabajo nuestro es solamente creer. No es solamente confiar, sino actuar pasando la puerta igual que el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, dejándola abierta para poder brincar esos muros que Él rompió para que nosotros llegásemos al punto que podamos demostrar que su sacrificio no fue en vano, que nuestro cambio para poder dejar atrás el viejo hombre lleno de escoria, de capricho, de mal genio y actitudes, que no es otra cosa que haber aceptado en su mente el triunfo del pecado, dejando que el material divino con el cual fuimos creados